Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en este día. Que Dios esté trabajando en nuestras vidas, nos esté ayudando. Señor, te doy toda la gloria, Dios, la honra, la alabanza y el poder en este día, Padre, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Querido Dios, queremos poner en ti, Señor, estas palabras, Señor, queremos que tú estés hablando a nuestros corazones, llenándonos, ayudándonos, Señor, haciendo, Señor, en nuestras vidas tu voluntad y que en este día podamos escuchar tu voz y tu palabra, Señor, que podamos ser conviccionados, Señor, que podamos hoy ser, Señor, por tu Espíritu Santo tomados, Señor, limpiados, redarguidos, Padre. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis 12, verso 3. Génesis 12, verso 3. Dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le doy gracias a Dios porque el viernes que estuvimos en la velada, estaba hablando yo con un hermano, y mientras estábamos platicando y intercambiábamos ideas, eso confirmó lo que yo quiero hablar en este día. Dice esta escritura, Dios le está hablando a Abraham y le está dando una promesa a Abraham. Y esa promesa dice, yo voy a bendecirte y voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan, yo voy a maldecir. Y dice, y serán benditas en ti. En ti quiere decir en la promesa, quiere decir en lo que Dios, en el plan que Dios estableció para la salvación de las personas. Dice, serán benditas en ti las familias de la tierra. Si nosotros vamos a Génesis 22, unos cuantos capítulos adelante, 18, Génesis 22, 18. Dice, le está hablando Dios a Abraham otra vez. Y dice ahí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, primero nosotros estamos viendo a Dios diciéndole a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y después estamos viendo otra vez esta conversación de Dios con Abraham, pero ahora Dios le dice a Abraham, no solo en ti, pero en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Jesucristo. Las genealogías de Abraham hasta Jesucristo es línea directa. Está hablando aquí del plan de salvación. Entonces, algo que yo quiero en esta tarde poder transmitir, poder expresar, es que para Dios, la familia es prioritaria, hermanos, es prioritaria. Vemos que primero habla de las familias y luego de las naciones. ¿De qué se compone una nación? De familias. ¿Cómo puede una nación crecer si no hay familias? Crecer sanamente estoy hablando, ¿cierto? El plan de Dios, hermano, es que cada uno de nosotros nos podamos desarrollar dentro de un núcleo familiar.
Ese es el plan de Dios desde el principio. Cuando vemos que Dios crea al hombre, hace a Adán, lo forma, sopla aliento de vida en su nariz y después lo ve solo y dice, no es bueno que este hombre esté solo. Entonces le vamos a hacer ayuda idónea y le toma la costilla y genera y crea a Eva. Y dice, ahora ustedes dos van a ser una sola persona, van a ser una unidad, ¿ok? Y entonces nosotros vemos que eso desde el principio Dios estableció ese orden por medio de una familia, por medio del vínculo entre dos personas y que dieran descendencia. Era como las cosas iban a funcionar correctamente. Era como dentro incluso del pueblo de Israel es como se hacían las cosas. Así que no es casualidad, hermanos, que una de las estrategias del diablo sea destruir la familia. ¿Ok? No es casualidad que todos, y si no todos, la gran mayoría de los esfuerzos de todas las porquerías que este mundo está queriendo implementar van directamente contra la familia. ¿Sí? Todos los movimientos que estamos viendo de género, las ideologías, el feminismo, el comunismo, el socialismo, todas estas cosas, su base para que funcionen es destruir a la familia, destruir la identidad de las personas, empezando con la familia. Pero la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo vino a deshacer esas obras. ¿Sí o no es cierto? ¿Sí está aquí? El Señor Jesucristo vino a deshacer estas obras. Sin embargo, los grandes imperios, ¿desde dónde comienza su destrucción? ¿Dónde comienzan? ¿Desde dónde comienzan la destrucción de los imperios? Casi siempre o siempre. Fuerte. Desde adentro. Desde adentro. Se empieza a pudrir por dentro primero, de tal manera que su estructura se debilita y entonces vienen enemigos y los agarran débiles. ¿Ok? La familia es similar, hermanos. El diablo está haciendo todo lo necesario para destruirnos como familias y por lo tanto como nación, como mexicanos, por ejemplo, en este caso. Sin embargo, si nosotros internamente no estamos entendiendo la trascendencia que Dios, la importancia, el privilegio, la prioridad que Dios le da a la familia, entonces vamos a ser gente, familias totalmente débiles. Entonces van a venir estos ataques del enemigo y vamos a ser destruidos. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de eso. Es una llamada de alerta para nosotros. Dice en el libro de Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta escritura nos deja ver algo bien importante. Que delante de Dios hay una responsabilidad de los padres sobre los hijos para instruirlos y para enseñarlos en el camino de Dios. Porque eso va a ser un factor que determine el destino de ellos y el destino de esa familia. ¿Comparte conmigo esto que les estoy diciendo? Dice la Escritura, primero tú tienes que entender que Dios es uno, no hay otro. El pastor hablaba en la mañana de toda la idolatría
por medio de la cual nosotros hemos pasado y vivido, ¿sí o no es cierto? Dice, pero no, tú tienes que entender que Dios es uno y tienes que amar a Dios con todo tu ser. Y una vez que tú amas a Dios con todo tu ser, entonces tienes la capacidad y la responsabilidad de que con tus hijos tú tienes que enseñarles esta palabra. Pero no solamente es enseñarles, hermano, es instruirlos, dice, las vas a repetir y las vas a hablar en tu casa y por el camino y al acostarte y levantándote, y las vas a atar como una señal. Y aquí es donde estamos fallando nosotros. ¿Cuál es el contexto de esta escritura? El libro de Deuteronomio es la segunda ley, ¿cierto? En esta segunda ley no es que sea otra ley, sino que es la misma, pero no es a las mismas personas a las que se le está diciendo. Del libro de Deuteronomio, Moisés le está hablando a la generación posterior de la que salió de Egipto. Es una generación que ya nació en el desierto. La generación anterior, ¿qué le pasó? Murió postrada en el desierto, murió ahí, yo no entró. Pero sus hijos y sus familias sí. Y entonces Moisés le está diciendo, miren, ustedes están prontos a meterse a esa tierra. Y tienen que entender una cosa, ustedes se van a enfrentar y se van a meter a esa tierra y se van a enfrentar a otras personas, a otros pueblos que no creen en Dios, que no creen en el Señor. Dice, y si ustedes no logran transmitir esto a las generaciones que van a entrar para allá, esos pueblos de allá se los van a comer vivos. Así que ustedes tienen que hacer todo lo posible para que cuando ellos entren, en sus corazones esté la ley de Dios tan arraigada que no haya forma de que puedan contaminarse con eso. Así que vemos una responsabilidad aquí. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ok? Otra vez, viene una responsabilidad sobre los padres. Y vemos dos cosas importantes aquí. Estamos poniendo un poquito la base para llegar a una conclusión de algo que es importante en esta tarde. Dice, habla de dos cosas esa escritura. Dice, no provocar a ira y criar en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criar es una palabra cuya raíz significa tutorar, ser un tutor, ser un mentor. También significa entrenamiento, significa también corrección. Entonces está diciendo, criar a sus hijos quiere decir que tienen que ser un entrenador de ellos, que tienen que enseñarles las cosas de la vida, que tienen que enseñarles cómo sí y el cómo no, que tienen que enseñarles cuál es el camino correcto, el cómo tienen que hacer las cosas. Se tienen que entrenar en sus vidas, que es un poquito el mismo concepto de lo que estamos viendo en Deuteronomio. ¿Comparten? ¿Sí está haciendo sentido, hermanos? ¿Sí o no? Fuerte. Entonces dice criar. Y luego dice en disciplina y amonestación. La palabra amonestación, su raíz es una palabra que quiere decir llamar la atención acerca de algo, y también quiere decir que es una leve reprimenda o advertencia. Y esa amonestación tiene que ver con actuar sobre la mente del hijo, de la hija. ¿Ok? Entonces, vemos una responsabilidad de los padres sobre los hijos.
Porque todos aquí, unos pueden decir, oye hermano, yo ni hijos tengo. Ya vamos para allá. Entonces hay una responsabilidad delante de Dios. Dios estableció de esa manera para que las familias pudieran ser bendecidas en Dios. Hay un orden, ¿ok? Pero ahí mismo en Efesios capítulo 6, versos 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces tú dices, bueno, yo no soy padre, pero hijo sí eres. ¿Cuántos son hijos aquí? De alguien, ¿verdad? Mismo que hayan salido como ¿cómo le dan esa? Generación espontánea. Existe también una responsabilidad de los hijos hacia los padres. Y esta es una responsabilidad que además tiene esta gran promesa de ser de larga vida. Yo estoy convencido, después de haber conocido estas escrituras, estoy convencido que las personas que son longevas, o sea, que viven 90, 100 años, cristianas o no, fueron gente que de alguna manera honraron a sus padres. Todavía a mí me tocó, yo no lo hice, pero me tocó compañeros, todavía me tocó que les llamaban de usted a sus papás. Yo ya no. Ya no fue así de esa manera conmigo, pero sí conocí gente que les llama de usted a sus padres y les tiene un respeto, ¿no? El padre significaba la autoridad, significaba el orden correcto, y de padre pasó a papá, y de papá pasó a papito, y de papito, oye tú, hasta por el nombre se les dice ya. A ver tú, por ahí había un hermano que le decía por su nombre a su mamá, ¿no? Dijo, ¿me van siguiendo? Sí, me van siguiendo. Entonces, para que estas responsabilidades de cada uno de nosotros, ya seamos padres, seamos hijos o seamos los dos al mismo tiempo, puedan ser ejecutadas, pueden ser llevadas a cabo y puedan rendir un fruto y pueda haber una bendición de Dios sobre nuestras vidas, deben de ejercerse siempre por medio de un vínculo poderoso. En el libro de Proverbios capítulo 13, verso 24. Proverbios 13, 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. No vamos a hablar de la corrección, sino de la base. ¿Cuál es el vínculo poderoso para que tanto los padres como los hijos podamos ejercer estas responsabilidades delante de Dios? ¿Cuál es el vínculo? El amor. Es el amor, ¿ok? ¿Por qué nosotros como familia somos familias deficientes? ¿Por qué nosotros como familias no somos una unidad y entonces internamente estamos debilitados de tal manera que las estrategias del diablo puedan venir sobre nosotros? Porque cada uno de nosotros no estamos ejerciendo el papel, el rol, la responsabilidad que nos toca de criar a nuestros hijos, de ser cabeza para nuestras familias, de honrar a nuestros padres. Y esto es porque nosotros nos falta saber cómo amar, hermanos. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Es el amor, pero es el amor ágape. Este amor ya lo hemos escuchado muchas veces, pero quién sabe cuántas veces nosotros lo hemos podido experimentar, y de ahí nace todo. Es el amor incondicional, el amor de 1 Corintios 13. El que todo lo sufre, el que lo soporta, el que no miente, que no se goza con la mentira, pero se goza con la verdad, etcétera. Ese amor es un amor que nosotros no podemos adquirir
por nosotros mismos. Nosotros no sabemos amar de esa manera. ¿Es cierto? No sabemos amar de esa manera, sino hasta que experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Es hasta que nosotros nos sabemos pecadores, entendemos que somos malos, entendemos que no merecemos vivir y que Dios entonces envía al Señor Jesucristo a morir por nosotros para darnos una oportunidad de una vida que no merecemos. Es cuando entendemos ese amor. La Escritura nos dice que Dios muestra ese amor para con nosotros, para contigo y para conmigo, en que ¿qué? La palabra clave de ese verso es aún, en que siendo aún, ¿qué quiere decir aún? Todavía, en que siendo aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos da esta oportunidad de una vida que no merecemos. ¿Me van siguiendo? El problema es que nosotros como familias, durante muchos años, nunca amamos con ese amor. ¿Sí o no es cierto? Durante mucho tiempo queríamos hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera, como nosotros lo aprendimos a hacer, pero porque nunca experimentamos ese amor. La Escritura nos dice, nosotros le amamos a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios? Dice ese Deuteronomio, tienes que amar a Dios. Oye Israel, Jehová, tu Dios, Jehová uno es, ¿no? Y amarás al Señor. ¿Cómo podemos amar a Dios? Primera de Juan 4, 19, 21 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos amó primero. Tuvo que haber pasado algo antes para que nosotros pudiéramos experimentar ese amor y aprender a amar de esa manera. Y entonces dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, entonces es mentiroso. Claro, porque una persona que ha experimentado el amor de Dios, entonces puede amar a su hermano. Entonces puede instruir a su hijo, entonces puede honrar a su padre como Dios lo dice. Pero hasta que se experimenta ese amor, hermanos. ¿Me estoy explicando con esto? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos de él este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aprendemos a amar porque Dios nos amó primero. Aprendemos a amar a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque Dios nos ha amado primero. Gloria a Dios. Y es que esta incapacidad de nosotros, esas escrituras estaban en 1 de Juan del 4, del 19 al 21, para si lo quieren notar. Esta incapacidad de amar como Dios lo hace, es la que quizá, digo quizá, por muchos años, ha dañado nuestras relaciones. Esta incapacidad de amar como Dios lo hace es lo que por muchos años ha dañado en particular a nuestra familia, y es entonces donde el diablo entra y empieza a destruir. Todo empieza ahí, hermano. Todo empieza en la maldad del hombre que no se ha topado con su pecado y no ha experimentado el amor de Dios en su vida. Entonces, nosotros venimos de una familia quizá rota, otros venimos de una familia aparentemente no rota, pero sin el amor de Dios. Y sin el amor de Dios, ¿cómo podemos recibir la instrucción de Dios? Sin el amor de Dios, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres como Dios dice que los tenemos que honrar si no tenemos ese amor? Y venimos así y queremos formar familias, ¿verdad? Queremos formar un matrimonio. Todavía nos tocó que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Ahorita ya eso ya no existe así. Ya no está conceptualizado de esa manera. Porque es el diablo el que está rompiendo, porque las familias internamente son débiles, porque no existe el amor de Dios ni en los unos ni en los otros. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Venimos con historias
Venimos de familias que quizá nuestros padres nos abandonaron, o quizá estuvieron ahí pero eran padres ausentes, o quizá estuvieron ahí y solo nos golpeaban o nos apeaban. Cuando la Biblia dice no los provoquen a ira, no quiere decir que no los corrijas o que no hagas algo que los haga enojar, porque un niño se va a enojar cuando le dices no hagas eso que quiere hacer. ¿Y por qué no? Y te hacen caras y se está enojando. Cuando habla de no los provoques a ira, no hagas algo que vaya en contra de su propia naturaleza en términos de humillarlo, en términos de rebajarlo, de quitarle la dignidad. Cuando tú le dices a un hijo así, con esas palabras, eres un tonto o un bueno para nada, lo que estamos haciendo es estamos generando en el corazón de ese niño una herida tan profunda que difícilmente va a poderte amar como Dios quiere que te ame. ¿Me estoy explicando? Así que nosotros hemos sido marcados en algunos aspectos de nuestras vidas y venimos así a querer hacer familias y te repetimos el modelo. Repetimos la secuencia. Y el diablo viene y mete su pata ahí. Y empieza a destruirte. Destruye a tus padres, destruye a tus hermanos, te destruye a ti y luego destruye a tu familia, destruye a tu esposo, destruye a tus hijos. ¿Comparten conmigo? Son cosas reales, ¿no? Así sucede. Y uno dice, siempre la tendencia natural del hombre es a buscar el culpable de las situaciones. Y ya como somos cristianos, le echamos la culpa al diablo, al pecado del mundo. ¿Me explico? Es que mi familia es ahí porque el mugre diablo ahí está metiéndose, nos quiere engañar. Pero uno nunca dice, no, es que yo nunca he tomado mi papel en mi familia. Es que yo nunca he amado a mi esposa y a mis hijos como Dios quiere que yo los ame. Es que yo nunca he honrado a mis padres. A veces venimos acá y como nuestros padres no son cristianos, decimos, no, pues es que ellos no aman a Dios. Entonces creemos que eso nos limita o nos exime de honrar a nuestros padres, pero la Biblia no dice eso. Entonces venimos con estas ideas, hermanos, y nuestras familias se vuelven débiles porque tenemos una incapacidad de amar como Dios lo hace. Dios nos ha dado el mejor ejemplo de un padre y de un hijo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Este hijo, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, está en Lucas 15, del 11 al 24, es una historia muy conocida, la vamos a resumir. Dice la escritura, está hablando el Señor esta historia a sus discípulos. Dicen, miren, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos, dice, fue con su padre y le dijo, padre, dame los bienes que me corresponden. Las herencias eran algo sagrado dentro de los judíos. Las herencias eran algo sagrado porque provenía de parte de Dios esa bendición. Entonces ellos no podían estarla dándosela a quien fuera y no podían estarla mal trabajando y demás. Entonces cuando se heredaba algo era algo muy importante. Y entonces este joven va con su padre y le dice, padre, dame todos los bienes que me corresponden. Y estando ahí, dice, un día dijo, ya no quiero yo estar más aquí, me quiero ir para allá, y se fue a la provincia lejana. ¿Por qué se habrá ido ese joven con su padre, hermanos? Podemos elucubrar, la palabra no nos dice, pero nos han pasado algunas cosas que nos han querido hacer que nos vayamos de nuestras casas a veces. Rebeldía, obviamente. Quizá el padre le ponía restricciones, ¿no? Quería ser libre. Supongamos que este padre era un padre, obviamente este es un modelo del padre celestial, pero supongamos que en la historia este es un padre como cualquier otro. Quizá el padre algunas veces se pasó de la raya con el hijo y el hijo estaba harto o tenía broncas con el hermano porque el hermano era el favorito. ¿Sí me estoy explicando? Pudo haber pasado muchas cosas en el corazón de este joven y decidió agarrar todas sus chivas y se fue a una provincia lejana, y estando en la provincia lejana, dice, desperdició todo lo que tenía, lo malgastó. Y después, estando sin un solo peso, hubo una gran hambre en ese lugar, una gran necesidad, y este joven dijo, su orgullo le impedía voltear hacia atrás. Y dijo, no, pues yo voy a buscar una chamba, yo voy a demostrar que puedo, y encontró chamba para apacentar cerdos ahí. Y estando en el chiquero con los cerdos, este joven
tenía hambre y los cerdos comían mucho mejor que él. Entonces quería comerse esa comida, ¿no? Y entonces, hijo, nadie me da. Y vuelve en sí y empieza a reflexionar y dice, ay, allá en la casa de mi padre, ¿cuántos trabajadores no tiene él? Dice, y ellos tienen un lugar donde dormir, tienen un techo, tienen comida, tienen ropa. Dice, ¿sabes qué? Estoy mal, y fue y regresó. Y cuando regresa dice, le voy a decir a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando dice he pecado contra el cielo, ¿a quién se está refiriendo? Él primero reconoce que pecó contra Dios y después contra su padre. ¿Sí? Y el padre de lejos lo ve y sale de su casa. ¿Por qué lo vio, hermanos? ¿Por qué lo vio? Porque siempre lo estaba esperando, ¿no? Yo creo que armaba su agenda y de tal a tal hora se asomaba a la ventana de la cocina a ver si ya venía. Y regresaba a hacer la chamba y regresaba otra vez a ver si ya venía. Y todos los días hacía eso. De tal manera que lo vio, no le cayó de surprise, lo vio de lejos y lo reconoce. Y entonces sale de su casa y se encuentran, y la escritura nos dice que se abrazan, que se funden en un abrazo, y que en esa condición horrible, en una condición, ¿cómo regresó ese joven de ese chiquero? Hecho un asco, ¿sí o no es cierto? Pues así lo abrazó y lo besó, hermano. O sea, yo no creo que haya sacado su toallita húmeda, le haya limpiado el cachete y le haya dado un beso. Agarró y lo besó. Y entonces este joven empieza a decirle, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre lo interrumpe y le dice, ya hay que bañarlo, hay que vestirlo, hay que devolver la dignidad, hay que devolver la integridad a este joven, hay que restaurarle por completo. ¿Me estoy explicando? Y dice la escritura, era muerto y ya revivido. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver de un padre y de un hijo que se arrepiente. Tal vez hoy nosotros hemos crecido con ejemplos y conceptos equivocados de lo que es amar y amar a la familia. Seamos honestos y levantemos nuestra mano. ¿Cuántos aquí han crecieron antes de conocer al Señor con un concepto incorrecto de familia, de esposa, de hijos, de criar hijos? Levanten su mano, honestamente. ¿Sí? ¿Tantos? Pues sí, es obvio que sí. Porque así nos criaron a nosotros, porque así nuestras familias, una y otra y otra y otra, generación tras generación, sin el amor de Dios, era obvio que así iban a terminar nuestras vidas, hermanos. Así que tal vez crecimos con esos conceptos equivocados de cómo amar y de cómo amar a una familia, o a lo mejor ni familia hemos tenido, ¿no? Hemos provocado a ir a nuestros hijos o hemos deshonrado a nuestros padres. Hemos sido abusivos y hemos sido abusados física, verbal y emocionalmente, con intención o sin intención. Hace tiempo estaba yo ahí en la calle y había una mamá con un niño y el niño hizo algo y le dice, te voy a pegar. Y el niño se burla de ella y raja un soplamocos. Tanto uno como el otro estuvieron equivocados, entre los dos estaban lastimando. ¿Me estoy explicando? Pero muchos fuimos así nos trataron. Fuimos abusados y abusivos. Causamos daños y nos causaron daño. Y así venimos al Señor. Así venimos al Señor. El día de hoy, hermano, esto puede cambiar. Dicen amén. ¿Cuántos lo creen? El día de hoy hay esperanza en Jesucristo, porque Él vino a deshacer todas estas porquerías, hermano. Él vino a deshacer todas estas cosas que por nuestra culpa, porque hemos pecado contra Dios y contra su orden y contra su ley, nosotros lo hemos provocado, y entonces el diablo utiliza eso para empezar a destruir, y viene a nuestra mente pensamientos de ya para qué, ya mejor déjalo, ya mejor déjala, ya mejor mátala. No estoy exagerando. Pero hoy puede cambiar. Dios nos ama. Dios nos ama, nos ha amado primero y quiere que experimentemos de manera personal ese amor
¿Por medio de qué? De su perdón. En la mañana el pastor decía, Dios no nos perdona simplemente porque le decimos, perdóname, y entonces, sí. No, es que Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para que hoy pudiéramos recibir el perdón, para que hoy nuestras vidas tuvieran la oportunidad de ser distintas el día de hoy. Consumado es, dijo en la cruz. El trabajo se terminó, el trabajo ya fue hecho, ya se pagó todo lo que se tenía que pagar para que las cosas el día de hoy para ti y para mí fueran diferentes y tuviéramos esta oportunidad. Aleluya. Por medio de su perdón, entonces podremos amar a otros. Hermanos, el perdón es lo que restaura la relación quebrada con Dios. El perdón es lo que restaura también las relaciones quebradas a causa de la maldad y la ignorancia que hay en nosotros. Pedir perdón y perdonar va a hacer la gran diferencia. Este joven pudo haber decidido dos cosas sobre el mismo hecho. Este joven pudo haber dicho, yo estoy aquí muriéndome de hambre, allá está mi papá y sus jornaleros y tiene abundancia de pan, voy a llegar allá y le voy a decir, jefe, ya regresé, y ¿sabes qué? Dame de comer porque tengo hambre. ¿No? Un día vi, hijo, al principio me dio risa, hoy digo qué grueso estuvo. Estaba yo ahí formado en la fila de la cartilla del servicio militar. Sí, hace algunos ayeres. Estamos formados. Y me acuerdo que antes, bueno, creo que todavía sacaban número limitado de fichas para el servicio, ¿no? Antes, hoy ya no sé cómo se haga. Y entonces, pues un grupo de amigos y yo nos pusimos de acuerdo y llegamos ahí a las 3 de la mañana a formarnos. Y ya había 3 o 4 personas para alcanzar ficha y poder tramitar nuestra cartilla, ¿no? Porque la idea era tramitarla rápido para no marchar. Entonces, ya. Y en eso, ya como a las 5 por ahí, se forma una señora. Y pues todos veíamos así raro, pues una señora que es aquí, ¿no? Pues esto es de la cartilla del servicio militar, o sea, me puros hombres. Pues ahí estaba la señora. Por nada, y seguían llegando gente. Y por ahí, como a eso de las 10 para las 8, porque abrían a las 8, llega un vato con los pelos parados, así, parados, el almohadazo. Y le digo, ¿qué onda, jefa? ¿Ya estuvo? Mandó a la mamá a formarse. Ese gran hombre, ese gran poderoso hijo, mandó a su mamá a formarse para apartarle su lugar al bebé para el servicio militar. Entonces, el hijo pródigo pudo haber llegado así con su padre, con una actitud así, tú me tienes que a mí atender, tú tienes que hacerme porque yo no pedí nacer. Y dice, pues yo tampoco te pedí que tú nacieras. Es decir, tú, o sea, pedí un hijo, pero no tú. Yo quería otro, ¿verdad? Pudo haber sido. ¿Sí o no es cierto? ¿No qué? No como tú. Entonces, ese pudo haber sido una actitud de ese hijo, ¿sí o no? Sí, estoy mal, reconocer su condición mala, pero no cambiar su corazón por una actitud de arrepentimiento, sino de ir a exigir sus derechos. Pero la diferencia no fue esa, la diferencia fue que desde que estaba allá en la provincia lejana, él en su corazón ya estaba arrepentido. Él dijo, ya, Señor, pequé contra ti y contra mi padre, y entonces voy a ir y que me haga como un jornalero, que simplemente que me dé chance de estar ahí en el granero con los demás jornaleros, no importa, pero con que esté con mi padre. Y eso fue lo que el padre vio en su hijo. Esa actitud de arrepentimiento, hermano, pedir perdón y perdonar va a hacer la diferencia en este día, en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Cómo podemos recibir la promesa de Dios que viene desde Abraham, en donde nuestra familia puede ser bendecida si nosotros no hemos recibido el perdón de Dios en nosotros? ¿Me está siguiendo? Aleluya. Hoy podemos reflexionar. Estamos terminando. Hoy podemos reflexionar de cómo estábamos viviendo como familia. Hoy podemos reflexionar acerca de todo lo que hemos atravesado y cuál es la razón verdadera por las cuales nosotros hoy como familia estamos así.
Somos muy deficientes, hermano, muy deficientes. Hemos sido holgados con nuestros hijos. Muchos de nosotros no estamos ejerciendo ese rol tan activamente. No estamos hablándoles a nuestros hijos la palabra tan repetidamente como nos dice aquí. No estamos instruyéndolos en el camino del Señor tan repetidamente como nos dice aquí. Estamos creando familias endebles, débiles, sin el amor de Dios real gobernando. Y el diablo nos va a querer destruir a través de eso. Hoy Dios nos está dando esta oportunidad, hermano, de arrepentirnos y de ser sanados. Perdonando y pidiendo perdón, sometiéndonos y honrando a la familia. Y de esta forma es que vamos a poder recibir la promesa de Abraham. Es de esta forma que nosotros vamos a poder ser una familia bendecida por Dios. Vamos a poder ser una familia instrumento en sus manos. ¿Cómo es como la iglesia crece? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Por medio de qué? De familias. Dice la escritura, una de las cartas de Pablo, y la familia de Estefanas, que son la primicia de Acaya, se salvan por familias. Por eso es tan importante que nosotros oremos porque nuestras familias sean salvas. Porque si nosotros venimos con nuestra familia a este lugar y nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, si ya tenemos familia propia, es decir, nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos, somos uno en el Señor, amamos a Dios personalmente y eso nos permite amar a la esposa, amar al padre, amar a los hijos, instruirlos, honrarlos, todo eso. Hermano, esta iglesia va a ser imparable, no va a haber forma de que el mugroso diablo pueda hacer algo en medio de nosotros, pero nosotros somos los responsables. Tal vez tú has dañado a tus hijos o yo, tal vez tu padre te dañó a ti, tu madre, y tú los deshonraste a ellos también. Hoy podemos pedir perdón a Dios y a aquel al que dañamos y perdonar al que nos dañó y ser libres de eso y recibir la bendición de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Me siguieron hasta acá, hermanos? Vamos a ponernos de pie. Traemos muchos estigmas, muchas marcas de cómo hemos vivido. Todavía estamos en el Señor y todavía nos acordamos de cosas de nuestra niñez o de lo que nos sucedió y todavía viene un resentimiento. Resentimiento es resentir, volver a sentir. Todavía nos acordamos, sí. Hemos escuchado personas que cayeron en el alcohol o en las drogas o tienen problemas de suicidio y ese tipo de cosas, porque cuando tenían 5 años o 6 años, su mamá no le dio tal o cual cosa y mejor se lo dio a su hermano. Y eso lo dañó. No es mentira. O porque el papá toda la vida le dijo que era un inutilazo. O peor aún, yo quería una niña y fuiste niño. Oh, hermano, ese espíritu de rechazo es un dardo de veneno sobre el corazón de los hijos. Y ahí venimos y nos seguimos acordando. ¿Por qué? Porque todavía no hemos querido perdonar y es porque todavía no hemos experimentado profundamente el amor de Dios en nuestras vidas, pero hoy podemos ser libres. Hoy podemos hacer la diferencia en nuestras vidas. Una familia
Una familia salva es una gran arma de guerra en las manos de Dios. Cierren sus ojos. Nos sentimos rechazados, fuimos abusados, fuimos relegados, experimentamos que no nos querían, quizá. O peor aún, nos dejaron hacer lo que quisimos. Y eso nos trajo un chorro de consecuencias. Pero hoy podemos decirle, Señor, perdóname. Porque he pecado contra ti. He pecado contra mi familia. Señor, perdóname. Límpiame. Y ayúdame a amar y perdonar también. Quiero esa bendición de Dios en mi vida y en mi familia.